tal? ¿Cómo les va? Yo soy Daniel Rosas, transmitiendo desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de México Decide. Hoy es el último día para que las candidaturas o las dos candidatas y el candidato que buscan la presidencia hagan campaña. Ya se realizó, de hecho, el cierre de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Tendremos los detalles, pero además hoy revisaremos uno de los mayores logros de la actual administración del presidente López Obrador, que está por terminar. Me refiero a la reducción de la pobreza. Para conocer detalles, preparamos la siguiente historia. Vamos a verla. La administración del presidente López Obrador impulsó la distribución de programas sociales, lo que fue de utilidad para contener la pobreza, especialmente durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19. Si no hubiera habido este ingreso que se hubiera otorgado a los encuestados, el incremento no hubiera sido de 2, sino de 4 puntos porcentuales en 2020. Podría pensarse que la disminución de la pobreza en México es un efecto de rebote tras ese periodo, pero no. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que hay mejores resultados al compararlos con el año 2018. El porcentaje en puntos porcentuales del total de lo que cayó los niveles de pobreza de 2020 a 2022, 2.7 puntos porcentuales se pueden referenciar a ese peso de la declaratoria de ingresos por programas sociales que las personas manifestaron. El gobierno sabe que es uno de sus mayores logros y lo muestra. Ese apoyo que estamos recibiendo es para que los ayudemos. Y me dirás que yo estoy enfermo, pues no estamos para andar en el campo, yo soy diabético. Otro factor que incidió en la reducción de la pobreza fue el aumento al salario mínimo. Tan solo entre 2023 y 2024 se incrementó un 20%. Pero lo más importante es la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Hasta ahora, en 30, 40 años, no se había visto ese logro. De acuerdo con el mandatario mexicano, lo anterior conlleva a una consecuencia más importante, la reducción de la desigualdad. Pero lo más importante de todo es el que se ha reducido la pobreza, que le ha ido bien a los de abajo, le ha ido bien a todos, pero mejor proporcionalmente a los pobres. De los 6 factores que se miden en México para determinar el nivel de pobreza, la actual administración muestra retrocesos en solo 2, rezago educativo y acceso a servicios de salud. Mientras que la carencia por acceso a la seguridad social pasó de 54,1% en 2018 a 50,2% en 2022. La carencia de alimentación nutritiva y de calidad pasó de 21,9% a 18,2%. La carencia por calidad de espacios de vivienda se redujo de 12 a 9,1% y la carencia por servicios básicos de vivienda tuvo una disminución de 19,2% a 17,8%. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Cierto es que los programas sociales han hecho grandes beneficios para muchas personas, por ejemplo para los viejitos. Es muy bonito ver cómo los viejitos pueden ir y pasear y tomarse un heladito, compartirlo con sus nietos, etcétera, cosa que antes no veíamos. Las becas que le están dando a los muchachos y también la ayuda a los adultos mayores, pero yo considero que sí debería de hacerse una encuesta o abrir más el panorama para que lleguen a lugares más específicos. Cada bimestre recibimos una parte de lo que nos están dando el gobierno, que en épocas anteriores no hacían eso los otros partidos. Han alcanzado en cierta forma en poblaciones que han sido marginadas y creo que esa ayuda ha llegado directamente a esas personas. Por ejemplo, pues tengo el de bienestar para los niños de la escuela. Nos dan nuestra beca mensualmente a los niños. Cuando funcionen, como deben de ser, yo creo que sí es un apoyo, como siempre se ha visto en los grupos más vulnerables, sobre todo para atender, ¿no?, lo básico. Ha beneficiado, claro que sí, pero no de manera general.
Vamos a adentrarnos más en el tema de la reducción de la pobreza y cómo llegamos con este tema al cierre de las campañas. Y para profundizar en estos temas, nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio Tonatiuh Martínez, quien es profesor de posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tonatiuh, pues gracias nuevamente por estar con nosotros, ahora de manera presencial. Muchas gracias por la invitación. Tonatiuh, bueno, pues es esto. Estamos hablando de los programas sociales y cómo han contribuido a esta bonanza económica que tiene México. Tú te dedicas a esto, platícanos por favor un poco de cómo es que se logró esto, contrario a lo que se decía desde el exterior, que al principio de la administración del presidente López Obrador decían que el peso, bueno, se iba a caer, que la economía iba a ser un desastre. Estamos cerrando y no es así. Estamos cerrando con muy buenos números. En términos económicos, el peso está fortalecido, ya que lo traes a colación. Pero en específico sobre los programas sociales se decía que eran dádivas. Todavía este discurso se mantuvo durante buena parte del año pasado. La oposición en algún momento se dio cuenta de que no iba a funcionar de esa forma porque al final del día las mediciones de pobreza realizadas por el Coneval, realizadas por expertos a través del análisis de la ENIG, de las encuestas que hace el INEGI, demostraban pues que en realidad habían sido un potenciador de vida. Tenemos programas sociales para adultos mayores, tenemos becas para niños, niñas, jóvenes, para jóvenes que también salieron de la escuela y no han encontrado un trabajo, Jóvenes Construyendo el Futuro, otro programa que ha demostrado que aumenta las posibilidades de las personas para incluirse en el empleo. En fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador construyó un abanico de programas para la población que más los necesitaba y que al final las mediciones demuestran que sí sacaron de hecho a 5 millones de personas, 5.1 millones de la pobreza. El modelo y los resultados del Coneval demuestran que de 2018 a 2022, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza. Eso aunado también a otros dos factores. Una política laboral muy fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador, una revolución por completo en el mundo del trabajo, y otro, los buenos resultados económicos que ya mencionamos, porque al final del día el hecho de que la economía mexicana haya vivido una recomposición por completo, le ayudó a la olla familiar también a recomponerse y a apuntalarse de muchas formas. Sí, hacías tu referencia de cómo se compara la economía actual con 2018 y aquí es importante el dato, lo decíamos de hecho en la nota que presentamos, porque se atraviesa el periodo de la pandemia. Sí. Y justamente aquí es donde pues también juegan un papel ahí los programas sociales y te ligo esta pregunta con otro para que nos hagas tu comentario, porque además son programas sociales que ahora se están exportando hacia Centroamérica con otro objetivo que es el de tratar de pues evitar la migración forzada, que la gente migre cuando pues por gusto y no por necesidad. Exacto. Una de las cosas que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se trata de migración es que las personas deberían migrar por gusto, no por necesidad, y uno de los principales motivos por los cuales las personas migran, aunado al tema de la seguridad, es por la falta de ingresos. Entonces, programas, por ejemplo, como Sembrando Vida, fue uno de los primeros programas que se llevaron a Centroamérica justo para potenciar, el campo en temas también de reforestación, es decir, mejorar el cuidado al medio ambiente, tratar de mitigar el cambio climático, generar mecanismos de autoempleo a las familias que se dedican a la siembra y tener ingresos, ¿no? Entonces, efectivamente se están exportando. México y Bolivia son los únicos países que tienen pensiones para adultos mayores. Bolivia fue el primero con Evo. La cuantía todavía en Bolivia es menor. México, cuando llega el presidente Andrés Manuel, pues lo sube a rango constitucional, que eso es algo muy importante. Es decir, dejan de ser clientelares los programas como antes se tenían, se vuelven universales y ahorita estamos hablando de que es de 6,000 pesos el monto bimestral que se le entrega a cada adulto mayor en el país. Es un monto muy, muy importante que en la pandemia justo ese y todos los otros que mencioné ayudaron a mitigar los efectos de la pérdida de empleo, ¿no?, que todos sufrimos. Sí, bueno, un dato importante. Y aquí además me parece que hay que hablar de, aunado a los programas sociales, de cómo han ayudado a mitigar esos efectos negativos. Bueno, lo decías tú, programas clientelares anteriormente. Actualmente, y pongo en contexto a la gente que nos acompaña, actualmente ya no se entregan los programas sociales vía organizaciones como ocurría anteriormente, es decir, a los campesinos se les entregaba una organización de campesinos y ahí pues no sabíamos si les llegaba o no. Actualmente se entregan o se ha buscado entregarlos de manera directa porque todavía hay algunos pendientes. ¿Esto ha ayudado, beneficia? Muchísimo. El hecho, uno de los también del modelo del programa fue evitar esta terciarización, es decir, te lo entrego a ti y tú se lo entregas a esta persona. Se eliminó ese coto de poder político que tenía quien controlaba ese presupuesto en particular, claro.
Y ahora, y lo que se fortaleció fue un banco del Estado, el Banco para el Bienestar. Antes se llamaba Bansefi, se cambió el nombre y se reconfiguró, ahora es el Banco del Bienestar. Y justo sirve para dar una tarjeta como una tarjeta bancaria, al final está respaldada, y ahí se le entrega a las personas que tienen estos programas. Y algo muy importante es que al principio también, y es un descontento que tiene un político importante, un empresario, no un político, pero quiere ser político, Salinas Pliego. A él se le entregó al principio de la administración una parte de la gestión de los recursos porque pues no teníamos la estructura en su momento para darle a todas las personas, y se le fue retirando también este coto al final del día de poder, y ahora lo maneja directamente el Estado. Entonces directamente se le entrega, y no nada más en el programa de adultos mayores. La parte de los fertilizantes también hubo una recomposición muy fuerte, y en lugar de dárselo a grandes productores y que ellos repartieran a pequeños productores, se le da a los pequeños productores de manera directa. Entonces evitamos esta triangulación de recursos a bien de hacer las transferencias directas y mejorar la situación de las personas. Bueno, pues no me queda más que agradecerte por este panorama, este análisis, y bueno, estaremos molestándote más adelante. Gracias, no es molestia. Bueno, él es Tonatiuh. Bueno, vamos ahora a hacerlo, de platicar justamente con el maestro Tonatiuh. Vamos a hacer una breve pausa, un corte, invitarles a que permanezcan en la señal de Telesur, ya que cuando volvamos estaremos haciendo una revisión ahora de los cierres de campaña. Nos acompaña aquí en el estudio Héctor Alejandro Quintanar, con quien platicamos en algunos minutos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en México Decide. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos ahora a establecer contacto con mi compañero Antonio Aranda, ya que él nos tiene información sobre los cierres de campaña de las candidaturas presidenciales. Concretamente, él estuvo en el cierre de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino y nos cuenta cómo estuvo por allá. Antonio, adelante, por favor. Hace unos minutos concluyó el mensaje de cierre de campaña de la candidata de los partidos de izquierda a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum. Durante su mensaje que realizó en la Plaza de la Constitución ante decenas de miles de simpatizantes a su proyecto político, ella agradeció a todas las personas que la acompañaron a lo largo de su campaña de 90 días de campaña, donde refirió que recorrió 5 veces en su totalidad el país. Después dijo que una vez que pase las elecciones del próximo 2 de junio, donde aseguró que será la ganadora, dedicará su tiempo a redactar lo que es su proyecto de gobierno. Adelantó en 20 puntos que enumeró durante su mensaje que este proyecto de gobierno primero tendrá que mantener las líneas políticas de continuidad conforme a lo que ya ha construido el presidente actual Andrés Manuel López Obrador, construir lo que ella dijo, el segundo piso de la cuarta transformación. Dentro de lo que son los detalles importantes que enumeró, es que las mujeres tendrán acceso a una vida libre de violencia, se mantendrá la soberanía energética del país apoyando a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad. También dijo que será respetuosa de expresiones políticas que no coinciden con su proyecto. Mencionó que habrá libertad de expresión, o continuará la libertad de expresión como hasta ahora la hemos podido ejercer, y también dijo que se reunirá con el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana para mantener y atender lo que es el tema de la seguridad en el país. Finalmente, durante su último comentario, mencionó que será una presidenta que guíe a México en la paz, la seguridad y sobre todo para todos los mexicanos. Gracias, Antonio Aranda, ahí desde el Zócalo capitalino. Como pueden ver, un Zócalo que es la principal plaza mexicana, pues repleta hoy con el cierre de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa con las otras dos candidaturas? Bueno, Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, ella también tuvo ya un cierre de campaña en el estado norteño de Nuevo León y posteriormente realizará otro en el estado de Hidalgo, de donde ella es originaria, en la zona centro de la República Mexicana. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, él ya tuvo también cierres de campaña a nivel regional y en este momento está realizándose el Maínez Fest, que es un festival musical en el que él estará realizando su cierre de campaña. Les recuerdo que él estuvo dirigiendo su estrategia hacia el público joven. Vamos a dar paso al especialista.
Vamos ahora a platicar con Héctor Alejandro Quintanar, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también profesor de la Universidad Yadret Králové. El tema es el cierre de campañas electorales aquí en México y para ello le damos la bienvenida. Héctor Alejandro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, honradísimo de que estés aquí. Héctor, bueno, pues hay muchas cosas que en Latinoamérica debemos informarles sobre los cierres de campaña. De entrada, pues las campañas que han sido dispares, dos bloques grandes, un partido que no se suma. ¿Qué decir de las campañas que hoy llegan a su final, Héctor? Bien, bueno, lo primero que hay que decir es que son campañas muy largas, muy extenuantes, porque en el siglo XX mexicano, cuando no había elecciones auténticas y eran elecciones simuladas, pues cuando se destapaba al candidato que iba a suceder al presidente, se usaba un tiempo muy largo para que saliera a la calle a darse a conocer ante las grandes masas de aquel antiguo régimen autoritario. Entonces hoy tenemos una herencia de aquellos tiempos que significa que hay campañas muy largas que a su vez van precedidas de precampañas. Llevamos ya prácticamente un año de esta actividad intensa y pues lo interesante es observar que hoy hoy son los cierres de campaña, observamos que las preferencias electorales no se movieron gran cosa en todo este lapso y pues eso nos habla de ya unos indicios muy fuertes de cuál puede ser el resultado electoral este domingo. Sí, de hecho veíamos hace un rato el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, bueno, pues ella comprometiéndose a respetar el legado del presidente López Obrador, es decir, continuar con el movimiento obradorista, y Xóchitl Gálvez pues sumida en los ataques, básicamente en tratar de revertir este modelo, ¿no? En ese tenor las campañas, decía inclusive Claudia Sheinbaum en uno de los debates, los mexicanos no nos merecemos debates así, campañas así. Definitivamente, me parece que la campaña de Claudia Sheinbaum fue de mucha sustancia presidencial, hablaba ya como presidenta electa. Por supuesto que falta todavía la aduana de las elecciones, que es la más importante y no hay enemigo pequeño, pero pues sí hay una inercia ya muy marcada. Aquí lo que hay que resaltar es que este discurso de Xóchitl Gálvez, que podría parecer que es el de cualquier candidata opositora, donde hay un gobierno que está en el poder en ese momento y que por lo tanto es más fácil hacer campaña en contra porque pues hay más elementos de crítica. Pero el problema está en que en el caso mexicano, este discurso agresivo, mentiroso, de rumores, de chismes, como decía el ex canciller Jorge Castañeda, aconsejando a Xóchitl Gálvez de hacer campaña sucia, pero sucia en serio, es algo que se ha dado en los últimos 20 años del mismo tono. El mismo Jorge Castañeda en 2004 planteaba que en aquel entonces a López Obrador había que ganarle o por la buena o por la mala. Y en aquella elección de 2006 donde participa López Obrador por primera vez como candidato, pues se dio una campaña sin precedentes donde el partido en el poder atacó con una campaña de mentiras inédita al candidato de la oposición. Hoy vemos cómo las cosas no han cambiado. Sigue siendo el PRIAN, la candidatura del PRIAN, en este caso Xóchitl Gálvez, recurriendo a esa estrategia porque asumen que solo a través del ataque, de la mentira, podrían revertir la ventaja electoral que tanto en esta elección como en 2018 como en 2006 las izquierdas partidistas tuvieron. Héctor Alejandro Quintanar, aquí hay un dato interesante que ha llamado la atención, no sé si tú coincidas, algunos analistas hablan pues de que quizá la sorpresa ha sido Jorge Álvarez Maínez, con una estrategia que va más hacia los jóvenes, quizá pensando en no ganar en esta elección, sino en alguna futura, y bueno, con una campaña de mercadotecnia durísima. ¿Cómo lo sientes a él? Bueno, a pesar de que Movimiento Ciudadano es un partido que ha zigzagueado en algunas decisiones ahí bastante a la derecha y muy cuestionables, me parece que a diferencia de PRI y PAN, desde 2018 hicieron un diagnóstico mejor, que fue no atacar tan frontalmente al presidente porque entendieron que la alianza de la que ellos venían en 2018 con el PAN y con el PRD no era redituable, decidieron separarse y recorrer su ruta para tratar de convertirse en una especie de tercera vía. Más allá de que no lo hayan logrado, el diagnóstico que hicieron de no confrontarse con una fuerza presidencial tan legítima por el número de votos que obtuvo y con tantas simpatías como fue a lo largo del sexenio, al no confrontarse con esa fuerza era un acierto. Entonces me parece que con ese buen diagnóstico pues pudieron hacer una campaña que le redituó un poco mejor que la necedad de Xóchitl Gálvez de recurrir a lo que PRI y PAN han hecho durante todo el sexenio, que es el ataque frontal, el sectarismo, la necedad de no dialogar, no negociar con el presidente, con su fuerza, con su partido. Entonces, pues las consecuencias están ahí. Álvarez Maínez le restó votos tanto a Morena como a la coalición PRI-PAN.
Y la reacción del PRI-PAN, en lugar de observar eso con más objetividad y equilibrio, es asumir que es un esquirol, cuando en realidad está quitándole votos a ambas candidaturas. No de manera significativa, pero pues es notorio que hay esa quita de votos a ambas fuerzas, y es la descalificación lo que el PRIAN recurre. Entonces me parece que es debido a este buen diagnóstico, relativamente buen diagnóstico que hicieron sobre el adversario que tenían enfrente y sobre conocer sus propias limitaciones. Me quedan 30 segunditos, pero no quiero dejar de preguntarte qué destacar de la campaña, de las propuestas de Claudia Sheinbaum. Pues desde luego que este segundo piso de la transformación, como ella lo ha llamado, es en realidad dejar en claro que ella es también parte constructora de este movimiento político que hoy gobierna. Ella no es una candidata elegida por López Obrador o algo así, es parte de este movimiento que lleva desde 2018 gobernando este país. Héctor Alejandro Quintanar, pues muchísimas gracias por tus opiniones, por tu análisis. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a quien nos escucha. Un saludo a toda la gente de Telesur. Muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos así al cierre de la emisión del día de hoy. Gracias, por supuesto, por el favor de su compañía. Pero antes de irnos, quiero platicarles que se han unido a esta cobertura de México Decide dos grandes del periodismo latinoamericano, Jorge Gestoso y Carlos Montero. Ellos ya se encuentran en México. Mañana estaremos con todo el equipo completo, así que estén pendientes de la señal de Telesur. Por lo pronto, desde México les estaremos actualizando en nuestras redes sociales, pues justamente toda la información. Síganos, por favor, @Jorge Gestoso, @CMonteroOficial, @AISA-Telesur, @Antonio Telesur y su servidor @Daniel Telesur. Estaremos ahí actualizándoles toda la información de carácter electoral. Por lo pronto me despido, nos vemos mañana en una nueva emisión de México Decide. Hasta entonces.